Bienvenidos a un nuevo episodio de Hogar de Vinos, el espacio creado por José Pradillo para descorchar conocimiento y disfrutar de la cultura vinícola. Desde la soleada ciudad de Orlando, hoy vamos a viajar, mentalmente al menos, a un lugar del que quizá has oído hablar. Pero no tanto como de Borgoña, Burdeos o Napa, hablamos de Oregón, al noroeste de Estados Unidos. Así que acompáñennos, aprendan, disfruten y prepárense para desafiar sus conocimientos. Totalmente. Es que es curioso porque para el gran público quizá no es un nombre de primera línea, pero entre profesionales... Ahí cambia la cosa. Ahí. Oregón es un secreto a voces. Se habla muchísimo de sus Pinot Noir, que son elegantísimos con una personalidad increíble y, lo que más sorprende, a unos precios que parecen de otra época, de verdad. Justo. Ahí está la clave de todo. Hoy vamos a desentrañar precisamente eso. ¿Cuál es la fórmula de Oregón? ¿Cómo es posible ofrecer vinos de esta calidad sin que la etiqueta dé un susto? Pues el plan es ambicioso, ¿eh? La idea es empezar por la historia de un pionero al que llamaban Papa Pinot, que básicamente lo empezó todo. ¿Suena bien? Luego nos daremos un paseo por el valle de Willamette, para entender el clima, los suelos, y terminaremos, claro, analizando por qué podemos encontrar esas botellas fantásticas sin romper la hucha. Y yo añado una pregunta un poco provocadora, si quieres. A ver. ¿Es posible que hoy en día nuestro dinero rinda más en términos de calidad comprando un buen Pinot Noir de Oregón que ciertos vinos de Borgoña? Esa es la gran pregunta y vamos a intentar responderla a fondo. Perfecto. Pues para entender el presente siempre ayuda a mirar un poco al pasado, ¿no? Y la historia moderna del vino en Oregón es fascinante porque no empieza con una gran familia bodeguera, sino con un visionario. Sí, un visionario un poco a contracorriente. A ver, aunque ya había viñas en el siglo XIX, la revolución real, la era moderna, llega en los años 60 y todo gira en torno a una figura clave, David Lett. Al que luego apodaron con mucho cariño Papá Pinot. Hay que ponerse en el contexto de la época de los 60. Claro. La idea general en Estados Unidos era que el Pinot Noir solo funcionaba en ciertas zonas de California y de repente llega este señor y dice que no, que él se va a un valle fresco, lluvioso, el Willamette Valley, porque está convencido de que ahí puede hacer el mejor Pinot del mundo. Era ir contra toda lógica establecida. En 1965 planta las primeras viñas de Pinot Noir y al año siguiente, en el 66, funda su bodega, Erie Vineyards. Y los comienzos fueron humildes, ¿eh? Humildísimos. Fíjate, hay una anécdota genial. Su primer Pinot, el de la cosecha de 1970, no le terminó de convencer. Pensó que era demasiado ligero, demasiado sutil. O sea que no le gustó. No. Y lo vendió casi como un vino de diario, sin darle ninguna importancia. No tenía ni idea de la que se le venía encima con esa ligereza. Y aquí la historia da un giro de guión de película. Nos vamos a París, año 1979. Se organiza una cata internacional importantísima, la Wine Olympiad. El escenario era imponente, ¿eh? Cata a ciegas, los mejores jueces franceses, vinos de Borgoña por todas partes, y de repente se cuela un desconocido. El Eire de 1975 de David Lett. ¿Y qué pasó? Pues el resultado fue una bomba. Ese vino, de un lugar que muchos jueces ni sabían poner en el mapa, queda tercero, por delante de vinos con siglos de historia. Fue un shock absoluto. Pero la cosa no termina ahí, que es lo mejor. Robert Drugin, que era y es una de las figuras más importantes de Borgoña, se queda tan perplejo que decidió organizar una especie de revancha. En su propia casa, sí. En Beaune, un año después, quería confirmar si había sido una casualidad. Y no lo fue. Para nada. En esa segunda cata, el Eire de 1975 vuelve a dar la campanada. Queda segundo, a poquísimas décimas de un vino legendario, un Chambol Musigny del 59 de la propia casa Drugin. Imagina la escena, un vino de un pionero de un valle remoto plantado hacía apenas 10 años, tuteando a las mayores leyendas. Y esto tuvo consecuencias económicas muy reales. A Drugin le impresionó tanto que años más tarde compró viñedos allí y fundó Domaine Drugin Oregon. Fue el espaldarazo definitivo, la aristocracia del Pinot Noir validando que efectivamente en ese rincón de Estados Unidos estaba pasando algo muy, muy serio. Y aquí tenemos la primera gran pieza del puzzle del precio. Oregon demuestra desde el minuto 1 que tiene la calidad para competir en la primera división mundial, pero le falta algo que tienen los demás.
La mochilla, ¿no? Exacto. No arrastra siglos de fama, ni de especulación, ni de precios inflados por el nombre de un pueblo. Y esa diferencia histórica es crucial. Está claro que esa cata lo cambió todo. Pero vamos al origen. ¿Qué demonios tiene el Willamette Valley para que un visionario como Lett apostara por él y acertara de pleno? Pues es una combinación de factores casi perfecta para una uva tan delicada como la Pinot Noir. Geográficamente, el valle está en el noroeste de Estados Unidos, no muy lejos del Pacífico, y eso modera muchísimo el clima. Es el corazón de la industria del estado, ¿verdad? Sí, casi todo está ahí, y el clima es la primera clave. Es fresco, no hablamos del calor de California. Los veranos son suaves y sobre todo las noches son frescas. Y eso permite una maduración muy lenta. Muy lenta, exacto. La uva desarrolla aromas complejos sin perder la acidez, que al final es el esqueleto del vino. Y además el valle funciona como una especie de burbuja climática. Protegido. Influencia directa del océano y otra del calor del interior. El resultado es un microclima ideal para el Pinot. Y si el clima es la base, me han dicho que los suelos son la guinda. Un festival para los frikis del terroir. Sí, totalmente. Es un festival para geólogos. En distancias muy cortas puedes encontrar suelos volcánicos rojizos, llenos de hierro. Que dan un tipo de vino. Claro. Luego tienes antiguos sedimentos marinos de cuando la zona era un océano, y depósitos de loess, que es un sedimento muy fino que arrastra el viento. O sea que la diversidad es brutal. Brutal. Por ejemplo, en Dundee Hills, con suelos volcánicos, los pinots suelen ser pura fruta roja, muy aromáticos, elegantes. Pero te mueves unos kilómetros a Yamhill Carlton, con suelos marinos, y la fruta se vuelve más oscura, aparecen notas terrosas. No es solo un vino de Oregón, son muchos vinos distintos, según el terruño. Es un valle de una riqueza agrícola increíble. Muchísimo. Leí un dato que me pareció alucinante. No solo son viñas, casi el 99% de todas las avellanas de Estados Unidos vienen de allí. Es verdad. Y aunque Willamette es la gran estrella, no hay que olvidar que Oregón es más diverso. Si nos vamos más al sur, a valles como Umpqua o Rogue, el clima se calienta un poco. Y ahí ya no es solo Pinot Noir. No. Ahí empiezan a experimentar con otras variedades que necesitan más sol, como el Tempranillo o el Syrah, lo que añade otra capa de interés a todo el estado. Entendido el lugar. Ahora a lo importante, a la copa. Si alguien descorcha por primera vez un Pinot Noir de Oregón, ¿qué perfil se va a encontrar? ¿Cómo es su ADN? Generalmente es un vino de un color rojo rubí, de capa media, ¿eh? No hay que esperar algo muy oscuro. Y en nariz es una explosión de fruta roja fresca. Tipo cerezas. Cerezas, granadas, arándanos rojos, sí. Y a menudo aparecen también notas florales, como de violeta, y un toque especiado muy sutil. Y en boca, a mí lo que más me llama la atención es esa acidez vibrante. Son vinos con nervio, con un tanino muy fino. Muy gastronómicos. Sí, no son vinos pesados ni cabezones, para nada, pero tienen alma y tienen estructura. Esa es la definición perfecta. Y es interesante compararlo porque es donde se entiende su lugar en el mundo. Muchos pinots de California, por ejemplo, tienden a ser más maduros, más concentrados. Con más cuerpo, sí. Los de Oregón se acercan más en espíritu a ciertos vinos de Borgoña por esa frescura y elegancia. Y ahí siempre sale el famoso mantra de la latitud que dice que Oregón y Borgoña están en la misma latitud y por eso se parecen. ¿Cuánto hay de verdad en eso? Bueno, es un titular atractivo, pero la realidad es mucho más compleja. La latitud es similar, sí, pero lo que de verdad define el estilo es todo el paquete. La influencia del Pacífico, la diversidad de suelos que comentábamos, las noches frescas. La latitud por sí sola no explica nada. Lo que me parece más interesante es que la propia gente de Oregón parece estar superando ese complejo de la Borgoña de América. Totalmente. Cada vez se escucha más el lema Let Oregon be Oregon. Dejemos que Oregón sea Oregón, y esa búsqueda de una identidad propia, sin imitar a nadie, se nota en el vino. Claro. Están orgullosos de su frescura, de su perfil de fruta, de su terroir. Y esa autenticidad es, en parte, lo que nos lleva directamente al siguiente punto, el precio. La pregunta del millón. Tenemos calidad de talla mundial, un lugar único, pero los precios siguen siendo, en muchos casos, sorprendentemente terrenales. ¿Cuál es el truco? A ver, el primer factor es el más obvio, la juventud. Como decíamos, el despegue real es en los 70. Oregón no tiene una marca centenaria detrás. Claro, no hay una tradición de precios desorbitados que justificar. Exacto. En Borgoña a veces pagas más por el nombre del pueblo que aparece en la etiqueta que por el líquido que hay dentro. Esa tasa de leyenda en Oregón simplemente no existe.
Han tenido que construir su reputación botella a botella, y una de las formas más inteligentes ha sido ofrecer una relación calidad-precio imbatible. ¿Mm? Y el segundo factor es la estructura del mercado. En Oregón hay cientos de bodegas, la mayoría pequeñas o medianas. No hay 4 o 5 gigantes que controlen todo. ¿Y eso genera competencia? Una competencia muy sana que mantiene los precios a raya y obliga a todo el mundo a esforzarse al máximo. Y esto no es solo una percepción. Hay estudios que han analizado la relación entre el precio y la calidad percibida en catas a ciegas comparando Oregón con Borgoña. Sí, y el resultado es claro. El euro o el dólar trabaja más en Oregón. Por un precio notablemente inferior, la calidad que se percibe es altísima. Es que hay un punto dulce, lo que los americanos llaman el sweet spot, en el rango de los 20 a 35 euros, donde encuentras vinos absolutamente serios. Hablamos de bodegas como Kramer, Argyle, Ponzi, Patricia Green, Rose Rock, nombres que ofrecen vinos con una identidad de lugar increíble en esa franja de precios. No son vinos básicos, son vinos que reflejan un viñedo y un trabajo cuidado. Y un último factor económico, que es muy importante, es el modelo de negocio. Muchas bodegas de Oregón apuestan fuerte por la venta directa, a través de sus clubes de vino o en la propia bodega. Eliminan intermediarios. Claro. Y al hacerlo pueden ofrecer más calidad por el mismo precio final o mantener un precio más competitivo. Es un círculo virtuoso. Hemos cubierto la historia, el lugar y la economía, pero nos falta el alma de todo esto, la filosofía de la gente que elabora los vinos. Que es fundamental para entender Oregón. La cultura de la región está muy marcada por esa primera generación de pioneros. No eran aristócratas del vino. Para nada. Eran científicos, ingenieros, profesores. Gente con una mentalidad un poco renegada, que se enamoró de un lugar y quiso expresarlo en una botella, no crear una marca de lujo. Y se dice que entre ellos había un espíritu de colaboración increíble, que compartían información, se ayudaban en las vendimias. Sí, esa idea de que el éxito de la región es el éxito de todos sigue muy presente hoy en día. Y esa filosofía se traslada al viñedo. Oregón es líder absoluto en Estados Unidos en sostenibilidad. El porcentaje de viñedos con certificación orgánica o biodinámica es altísimo. Altísimo. Hay un compromiso real con el entorno. Y lo más llamativo es que ese compromiso no suele traducirse en un sobreprecio desorbitado. No es el típico, como soy ecológico te cobro el doble. No. Muchas de estas bodegas sostenibles se mueven en ese rango medio del mercado, lo que refuerza la idea de que Oregón busca ser ético y accesible a la vez. Es una región que no para de moverse. Es una región viva. Están surgiendo proyectos liderados por viticultores de origen latino que aportan nuevas perspectivas. Se sigue experimentando con otras variedades. O sea que no está anquilosada. Para nada. Y esa efervescencia es una gran noticia para quien bebe el vino. Cuando una región no se basa en 4 o 5 nombres míticos, siempre hay oportunidades de descubrir joyas sin pagar ese peaje de la leyenda. Si tuviéramos que resumirlo todo en una frase, ¿cuál sería? Diría que Oregón es la tormenta perfecta. Un terroir privilegiado, una cultura colaborativa, un compromiso con la sostenibilidad y un mercado competitivo que todavía no se ha vuelto loco con los precios. Es como si su reloj de calidad y filosofía fuera muy avanzado, pero su reloj de inflación de precios fuera unos pasos por detrás. Y ese desajuste es precisamente la ventana de oportunidad para los aficionados. El mensaje práctico para quien nos escucha es simple. Si a alguien le gusta el Pinot Noir o simplemente los vinos elegantes y frescos, Oregón es una de las mejores puertas de entrada que existen ahora mismo. La recomendación sería buscar una botella de Pinot Noir del Willamette Valley en esa franja de 20 a 35 euros. Y si es posible, probarla al lado de un Pinotage de otra región para comparar. Será un ejercicio fascinante. Comprobar esa elegancia, esa frescura y sobre todo ese equilibrio entre lo que se paga y lo que se recibe en la copa. Hasta aquí nuestro viaje por Oregón. Esperamos haberte dado ganas de explorar esta región, de buscar historias detrás de las etiquetas y, sobre todo, de seguir disfrutando del vino con curiosidad y sin miedo a salir de los caminos más trillados. Gracias por escucharnos y acompañarnos hasta el final. Un brindis por los vinos de Oregón y nos vemos en el próximo episodio. No olviden suscribirse, compartir y volver para el próximo episodio, porque aquí demostramos que el vino se aprecia más si se conoce mejor. Salud y hasta pronto.